en esta computadora. Bueno, estamos grabando. Acá estamos. Bueno, ¿me escuchan? Sí. ¿Se ve ¿ven la pantalla? Sí, te escucho bien. ¿Ven la pantalla? Sí. No. Ahora no. No, si compartiste algo, Vivi, no se ve. Perdón, porque entonces ahora tengo que hacer desde acá otra vez. Tenía acá. ¿Ahora? Va queriendo. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, buenísimo. Este va a ser el capítulo 1, el módulo 1, donde vamos a hablar de generalidades de la hidrología general, ¿sí? Vamos a hablar en general del agua del planeta, el ciclo hidrológico, qué hacemos con la precipitación, con las variables del ciclo hidrológico, y algunos conceptos sobre la cuenca y sobre los ríos, ¿sí? Esto es un inicio, un primer módulo para entrar después a hablar en particular de todo lo que tiene que ver con las medidas de estos procesos, de estas variables del ciclo hidrológico. Lo primero que les voy a preguntar a ustedes que trabajan con el recurso hídrico es ¿qué es el agua? Nosotros continuamente estamos trabajando con el agua. ¿Qué definición darían si tienen que hablar de agua? ¿Qué es para ustedes el agua? ¡Ey! ¿Nadie se anima? Una sustancia sin olor. Una sustancia sin olor. ¿Qué más podríamos decir? Es un recurso natural. Es un recurso natural. Un recurso natural, muy bien. Y yo les pregunto, ¿por qué decimos que el agua es un recurso? Porque es fundamental para la vida. Porque es fundamental para la vida. Pero básicamente cuando hablamos del agua decimos que es un recurso, exactamente, porque es vital, porque es esencial para la vida. Un recurso es un elemento que está en la naturaleza, que los individuos lo usamos para satisfacer nuestras necesidades. Y dentro de ese concepto decimos que el agua es un recurso. El agua químicamente se compone de una molécula de agua, se compone entonces de 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Ustedes me van a decir, ¿me va a hablar de química? No, no les voy a hablar de química, simplemente ese es el concepto, o esa es la formación de una molécula de agua. Fíjense, Aristóteles decía que el agua era el 4º elemento dentro de la naturaleza, junto con el aire, la tierra y el fuego. Fíjense la importancia que tenía el agua. Pero bueno, por ahí dijeron de que era inodora o incolora, o no tenía olor, no sé qué. ¿Qué más nos dicen que era el agua? ¿O qué nos enseñaron que era el agua en la primaria? ¿Qué era? Insípida. Insípida, ¿qué más? ¿Qué más? Inodora e incolora. ¿Qué quiere decir eso? Inolora, que no tiene olor; incolora, que no tiene color; insípida, que no tiene sabor. Que no tiene sabor, exactamente, y es así, eso es así en la realidad. Ustedes que recorren todos los ríos de la República Argentina, ¿el agua es incolora, insípida e inolora? No, ¿no es cierto que no? No. Eso es el agua en un estado, es decir, si compramos una botellita de agua mineral, y es probable que se cumplan esas propiedades. Ahora, ¿el agua del río Paraná es insípida, inolora e incolora? No. Entonces todo depende de lo que uno está considerando, ¿sí? Nosotros sabemos que el agua se congela ¿a cuántos grados centígrados? A 0. A 0 grados centígrados. ¿Y a qué temperatura hierve, ebuliciona? A los 100. A los 100 grados centígrados. Bueno, esas son las propiedades del agua. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque nosotros cuando hablamos del recurso hídrico, y ustedes que trabajan en esta empresa que se encarga de la medida, de las mediciones hidrométricas, hidrológicas, tenemos que tener en cuenta no solamente la cantidad del agua, sino también la calidad del agua. ¿Está? Fíjense estas imágenes. ¿Qué observamos en estas imágenes? ¿Qué ven en esta figura que yo estoy mostrando acá? Glaciares. Glaciares, ¿qué más? ¿Qué más vemos?
¿Cómo está el agua en estas figuras? En estado sólido, líquido y sólido. Exactamente, el agua está en estado sólido en forma de glaciares, está en estado líquido en forma de mares, ríos, lagos, y está en estado gaseoso en forma de las nubes. ¿Qué significa esto? De vuelta, es una de las propiedades que hace que el agua sea única. ¿Por qué? Porque es el único elemento encontrado en la naturaleza que puede coexistir simultáneamente en los tres estados. No hay otro elemento que pueda estar en estado sólido, líquido y gaseoso en el mismo tiempo y en el mismo lugar. Fíjense qué propiedad importante. Bueno, ¿conocen los que no son, los que son de acá? Por supuesto que sí, pero ¿tuvieron oportunidad de venir a Santa Fe, a la ciudad, alguna vez? Sí. ¿Sí? ¿Han venido? No todos. No. Bueno, traten de díganle a Cacho, a Adriana y a Alfredo Ruiz que los traiga alguna vez a Santa Fe, así conocen la ciudad. Esta es la ciudad de Santa Fe, ¿sí? Para los que conocen, este es el puente colgante, un ícono de la ciudad de Santa Fe, y allá al lado tenemos otro puente que se llama Puente Oroño. ¿Por qué les voy a mostrar esto? Porque fíjense lo que es la ciudad de Santa Fe. La ciudad de Santa Fe es una ciudad rodeada de ríos. Para ustedes que transitan todos los ríos de nuestro país, miren la ciudad de Santa Fe. Esta es la ciudad de Santa Fe. Acá tienen otra imagen, ¿sí? La ciudad de Santa Fe está rodeada de ríos. Por un lado tenemos todo lo que es el río Salado, que seguramente lo conocen, y por el otro lado tenemos todo lo que es el complejo sistema Paraná-Leyes-Setúbal. Por supuesto que ustedes los tienen que haber recorrido en alguna de las tantas campañas o mediciones que hacen. Fíjense, esta imagen que vemos acá, ¿la están viendo? Sí. Es una imagen de la crecida de la inundación del año 2003 que nos hizo tristemente famosos a los santafesinos por la inundación del río Salado. Fíjense entonces la importancia que tiene para la ciudad de Santa Fe conocer qué es lo que pasa con nuestros ríos. Acá vemos una vista aérea de vuelta donde les estoy mostrando el puente colgante hacia allá arriba. Todo esto es lo que se llama la laguna Setúbal, puente colgante, puente Oroño, y esto es lo que nos une a la ciudad con la otra margen de la laguna Setúbal, y es ahí donde está la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, ¿sí? Es ahí donde hemos estudiado muchos de los profesionales y técnicos que trabajan en Evarsa y en otras empresas del país, ¿sí? Bueno, vamos a hablar del agua y su consumo. ¿Cuánta agua les parece a ustedes que consumen o que hay que consumir o que se consume en las ciudades donde ustedes provienen o donde ustedes han nacido o donde viven? ¿Qué les parece? ¿Cuánta agua se consume por día y por habitante? ¿Tienen idea? No. ¿No? Bueno, ¿qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud? Que en general, por habitante, se deberían consumir 100 litros por persona por día. 100 litros por persona por día, en todos los usos que a ustedes se les ocurra, ¿sí? En el baño, en el uso doméstico, ¿sí? En cocinar los alimentos, en la higiene personal. Eso es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. ¿Saben cuánto se consume acá en la ciudad de Santa Fe? 400 litros por habitante por día. La ciudad de Santa Fe es una de las ciudades que consume prácticamente el doble de agua potable que en cualquiera de los otros países del mundo. Fíjense, la Organización Mundial de la Salud recomienda 100. Nosotros estamos consumiendo 400 litros por habitante por día. Y en otros países del mundo se consumen entre 200 y 250 litros por habitante por día. Fíjense entonces lo que significa, ¿sí?, este consumo tan exorbitante del agua potable. ¿Por qué les parece que pasa eso? ¿Por qué les parece que acá en Santa Fe, no sé en sus lugares de origen, en sus provincias, en sus ciudades, cuánto se consumen? Pero acá, 400 litros por habitante por día. ¿Por qué les parece a ustedes que consumimos tanta agua? ¿No? ¿Tiene que ver con la industria, Viviana, no? ¿Tiene que ver con?
¿Con la industria? No. No. No iría por ahí precisamente. Pero ¿por qué les parece? No, por las necesidades de cada persona en su vivienda, por cuestiones sanitarias, pero no, por cuestiones higiénicas. Pero ¿por qué consumimos tanto? Si con 100 litros podríamos vivir, según la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que les parece a ustedes que falta? Educación. Concientización. Educación. Exactamente. Educación, concientización, ¿sí? La gente de la ciudad de Santa Fe, en su mayoría, y no tiene conciencia de la importancia del agua. ¿Por qué? Y porque estamos rodeados de agua. Entonces, ¿a quién se le va a ocurrir pensar que en la ciudad de Santa Fe le va a faltar agua? Si estamos rodeados de agua, y agua de excelente calidad de consumo, ¿sí? Además, este año o el año pasado que hemos sentido las inclemencias de lo que es la sequía, bueno, en ese momento la gente se empezó a preocupar por el consumo del agua, y en particular los funcionarios, ¿sí? Los organismos públicos empezaron a hacer una campaña para que cuidemos el agua. Pero ¿qué es lo que pasa? Básicamente, en general, estamos acostumbrados a trabajar o a resolver los problemas en la emergencia y no a tener una planificación. ¿Qué quiere decir esto? Nos acordamos de que el agua es un recurso valioso cuando estamos en una sequía, ¿sí? Como es lo que pasó el año pasado y hasta hace poquitos meses. Entonces, ahí sí se hizo una campaña para tratar de concientizar y disminuir el uso del agua. Y lo mismo ocurre cuando tenemos una inundación. Cuando tenemos una inundación salimos a ver el estado de las defensas, pero en general no hay una planificación para tratar de que, perdón, no llegar a estas situaciones extremas, ¿sí? ¿Se entiende el concepto? ¿Estamos hasta ahí? Sí, perfecto. ¿Me siguen? Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Y bueno, la idea es precisamente tener conciencia de lo que significa acceder a un agua segura como tenemos en la ciudad de Santa Fe. Bueno, fíjense, ¿qué es lo que va a pasar o qué es lo que se predice para el futuro? Para el año 2040 se proyecta que la demanda mundial de energía va a aumentar el 25% y la demanda de agua en un 50%. Entonces, fíjense, estamos hablando de un recurso valioso, de un recurso escaso, de un recurso finito que tiene una cantidad limitada y que cada vez tenemos una mayor demanda de ese recurso, y el recurso va a ser siempre el mismo. Es más, si nosotros no actuamos, el recurso se contamina, entonces vamos a tener una mayor demanda, tanto sea de energía como de agua potable, y un recurso que si no actuamos a tiempo va a estar cada vez más contaminado. Esto es una imagen del año 2015 en África, en Angola en particular. Yo tuve la oportunidad de viajar por cuestiones de trabajo a África y a una ciudad dentro, en el interior de África, donde fíjense cómo es el uso del agua, ¿sí? Las mujeres son las que van a buscar el agua a la única canilla pública que hay en cientos y en cientos de metros de sus hogares. Fíjense, nosotros estamos hablando, estamos viviendo, en particular los que vivimos en Santa Fe, en una ciudad que consume 400 litros por habitante por día, cuando estas mujeres llevan el agua que van a consumir para todos sus usos en esta vasija, en esta palangana, en este balde. Entonces fíjense la importancia de concientizar, la importancia de tener en cuenta lo que es el recurso hídrico. Bueno, vamos a hablar de la hidrología. ¿Quieren acotar algo, decir algo? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Me escuchan? Sí, Viviana, todo bien. Bueno, cualquier duda, cualquier cuestión que tengan, por favor, me avisan y vamos más despacio. ¿Voy muy rápido? ¿Hablo muy rápido? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Va bien ahí. Bueno, ¿qué es la hidrología? El curso se llama Introducción a la Hidrología Básica. Básicamente, la hidrología es la ciencia que trata sobre el agua.
Hay otras definiciones de hidrología, pero nos vamos a quedar con esa. La ciencia que trata sobre el agua y todo lo que tiene que ver con el agua, su distribución, su cantidad, su calidad, cómo se vincula con el medio ambiente, cómo se vincula con el hombre, con el ser humano. Hay muchísimas ramas de la hidrología, ¿sí? La hidrología superficial, la hidrología subterránea, la hidroquímica, la hidrogeología, la hidrología urbana. Hay muchísimas disciplinas dentro de la hidrología, que es ese gran paraguas que estudia todo lo que tiene que ver con el agua. Bueno, ¿cuáles son las fuentes de agua? Es decir, ¿de dónde podemos obtener agua? ¿Sí? Es decir, esa agua que nosotros hablamos, que usamos para uso doméstico, para uso industrial, para la ganadería, para la agricultura, básicamente tiene tres fuentes. Las aguas atmosféricas, ¿sí? Que son las aguas que se presentan en la atmósfera, como su palabra lo dice. Las aguas superficiales, que son las aguas de los ríos, lagos, embalses, y las aguas subterráneas, que son las aguas que precisamente se encuentran en el interior del suelo. Esas son las tres fuentes naturales de agua y que son muy importantes. Cuando nosotros hablamos de estas fuentes naturales de agua, tenemos que tener en cuenta fundamentalmente que nosotros queremos conocer la cantidad del recurso, es decir, cuánta agua tengo disponible, pero además también la calidad. Tengo que conocer cantidad y calidad. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que yo tenga un río que tiene mucho caudal de agua, tiene mucha agua, pero su calidad no es apta, ¿sí? Entonces, ¿de qué me sirve tener tanta agua si yo no la puedo usar para el objetivo para el cual la necesito? Y por el otro lado puede ocurrir lo contrario, que tengo un río de poco caudal, pero de excelente calidad. Entonces, siempre cuando hablamos del recurso, cuando hablamos de las fuentes de agua, tengo que conocer cantidad y calidad del recurso. La semana que viene en particular van a tener toda una clase donde van a hablar de las aguas subterráneas y la importancia que tienen las aguas subterráneas en la vida de los seres humanos. De hecho, el lema mundial de este año, ¿sí?, para el Día Mundial del Agua, es precisamente hacer visible lo invisible. ¿Por qué? Porque las aguas subterráneas no las vemos, no se ven, pero sin embargo son una fuente muy importante de agua. Bueno, ¿cuánta agua hay en el planeta? ¿Por qué decimos que el planeta es un planeta azul? Es decir, nosotros vivimos en un planeta que tiene muchísima agua, pero ¿por qué entonces, si vivimos en un planeta con tanta agua, decimos que el agua es un recurso escaso? ¿Qué les parece a ustedes? Que la mayoría del agua es salada. Exactamente, la mayoría del agua es salada. ¿Y cuál es el problema del agua salada? ¿Por qué no la puedo usar? O sí, la puedo usar, pero ¿cuál es el problema que tenemos con el agua salada? No la podemos consumir porque está saturada de sales y minerales. ¿Y se puede sacar la sal al agua salada? Sí. Sí, hay procesos, ¿sí?, por los cuales nosotros podemos quitarle la sal al agua salada, pero es un proceso que lleva mucha energía, es muy costoso. Y además tenemos que ver qué hacemos con los residuos, ¿sí?, que se generan o que quedan cuando se le saca la sal al agua salada. Pero básicamente, fíjense, este esquema nos muestra la cantidad de agua que hay en el planeta. El 70% del planeta es agua salada, pero de ese 70% que hay, el 97% corresponde al agua del mar, por eso es agua salada. El 3% solamente es agua dulce, pero si uno analiza ese 3%, ese pequeño 3% de agua dulce, tenemos que el 78% prácticamente es agua proveniente de la nieve y del hielo, ¿sí? El 22% aproximadamente es agua subterránea, es agua que tenemos en el acuífero. Y solamente el 1% o menos del 1% es agua disponible en los ríos o en los cursos de aguas superficiales, ¿sí? Pero fíjense, es decir, de todo ese total, ese 1% que corresponde a los ríos, hay estudios que dicen que los ríos más importantes del mundo están contaminados. Entonces,
¿qué estamos queriendo demostrar con esto cuando hablamos de cantidad y de calidad? Los 10 ríos más importantes del mundo tienen en algún grado contaminación. Por ejemplo, el río de la Plata, el río Matanza-Riachuelo, el río Ganges. Es decir, son ríos que tienen un enorme caudal, una enorme riqueza desde el punto de vista de la cantidad del agua, pero sin embargo la calidad no permite que sea agua para consumo humano, teniendo en cuenta que el consumo humano es un derecho humano universal. Es decir, sería lo primero a lo que deberíamos apuntar, al agua segura para toda la población. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Sí. Perdón, ahí está. Bueno, aquí tienen una imagen de por qué decimos que nuestro planeta, el planeta Tierra, es un planeta azul. Porque precisamente, fíjense, el 70% del planeta es agua. Y como ustedes bien dijeron, es agua que no podemos usar directamente para consumo humano, porque es agua muy alta en contenidos salinos. Bueno, el ciclo del agua, el ciclo hidrológico, y aquí entonces vamos a ver cuál es el objeto fundamental de la hidrología. Estudiar el ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico es fundamental precisamente para todos los que trabajamos con hidrología, para todos los que trabajamos con recursos hídricos. Básicamente, ¿qué es el ciclo hidrológico? Son los cambios de estados que se producen en el tiempo y en el espacio del agua, ¿sí? Todos estos procesos que ocurren en el ciclo hidrológico son los que a nosotros nos interesa estudiar para poder medirlo. ¿Qué es lo que pasa con todos estos procesos del ciclo hidrológico? Que nosotros no podemos gestionar, no podemos manejar, no podemos administrar lo que no conocemos. Entonces, para gestionar, administrar los recursos hídricos que tenemos en un sistema hidrológico, en una cuenca, tenemos que medirlo. Y es precisamente el foco de la hidrología. Y es precisamente lo que hacen ustedes en su trabajo cada día. Tratar de medir de la mejor manera posible los procesos del ciclo hidrológico. Aquí es importante que nosotros distingamos lo que es el proceso del ciclo hidrológico, cuáles son los procesos del ciclo hidrológico y las variables del ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico nos muestra todo lo que ocurre a partir de la formación de la precipitación. La precipitación, la evaporación, la infiltración, el escurrimiento, son todos los procesos del ciclo hidrológico que nosotros, desde el punto de vista de la hidrología, queremos estudiar y queremos cuantificar. Las variables de ese ciclo hidrológico son los valores de esos procesos en el espacio y en el tiempo. Por ejemplo, el proceso fundamental que más quiero conocer del ciclo hidrológico es la precipitación o es el caudal. Ese es el proceso, el fenómeno que se da en el ciclo hidrológico. La variable es, por ejemplo, la precipitación diaria o es el caudal diario. ¿Se entiende la idea? El proceso es lo que ocurre en el ciclo hidrológico y la variable es cómo lo voy a medir. Cada vez que ustedes van a hacer una medición al río, están midiendo la variable que hace que tengamos un determinado caudal. Ya vamos a hablar de esto, pero lo importante es entonces que conozcamos cuáles son los procesos del ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico en estado natural es un ciclo en el cual no interviene el ser humano, pero el ciclo hidrológico continuamente está afectado por el hombre. ¿Cómo afecta el hombre el ciclo hidrológico? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuáles son las acciones que hacemos los individuos y que de alguna manera alteran ese ciclo hidrológico? Altera la lluvia, los caudales, la infiltración. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué actividades del ser humano alteran el funcionamiento natural del ciclo hidrológico? Y la contaminación de la atmósfera. La contaminación, ¿qué más? La industria. La industria, ¿qué más? La contaminación de los suelos. La contaminación de los suelos, la ganadería,
la agricultura, contaminan, lo que no quiere decir que no tenemos que tener industria, que no tenemos que tener ganadería, agricultura. Lo que tenemos que tener en cuenta es que todas esas actividades del hombre tienen que ser sostenibles con el medio ambiente, tienen que ser amigables con el medio ambiente. ¿Estamos hasta ahí? ¿Está claro? ¿Sí? Sí. ¿Me escucha? ¿Me entienden? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Bueno, Sí. fíjense, esta es otra forma de ver el ciclo hidrológico, ¿sí? ¿Cómo se ve el ciclo hidrológico? Que es una forma de ver el ciclo hidrológico a través de bloques. Recién vimos un diagrama del ciclo hidrológico en la naturaleza, pero fíjense, acá tenemos cómo el ciclo hidrológico se va produciendo o se va desarrollando a través del sistema, a través del territorio. Fíjense, tenemos una precipitación. Cuando llueve, lo primero que encuentra la precipitación es la cobertura vegetal, y eso se llama almacenamiento por intercepción. El agua que queda almacenada en los vegetales escurre por las plantas y va al suelo, ¿sí? Imagínense todo en la naturaleza. El agua después que queda almacenada en el suelo infiltra y se mete en el interior del suelo para formar lo que se llaman las aguas subterráneas. Pero parte del agua también se va a la atmósfera por procesos que se llaman evaporación y evapotranspiración, y finalmente después tenemos agua que va a los ríos en forma de escurrimiento o forma de caudal. Esto es básicamente una representación del ciclo hidrológico. Imagínense qué es lo que pasa cada vez que llueve en una región, ¿sí? El agua que queda almacenada en la vegetación, el agua que cae directamente sobre el río, el agua que infiltra, el agua que se mete hacia el interior del suelo, el agua que evapotranspira. Todo esto que ocurre a medida que transcurre la precipitación es lo que nosotros queremos estudiar. ¿Y por qué es importante estudiar todos estos procesos? Precisamente por lo que dijimos, porque no podemos gestionar si no conocemos, no podemos hacer un proyecto, no podemos diseñar una obra, no podemos verificar una alcantarilla, un puente, un sistema de drenaje, si nosotros no sabemos cuánto llueve en una región o cuánto es el caudal que escurre por el río. ¿Estamos? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Sí. ¿Quieren acotar algo? ¿Quieren decir algo? ¿No? ¿Vamos bien? ¿O ya están cansados? ¿Ya están cansados? ¿No están cansados? No. Bueno. Vamos bien, vamos bien. ¿Están tomando mate o algo por el estilo? Estamos tomando unos matecitos. Bueno, ¿alguien quiere decir algo, acotar algo? Yo sigo hablando, pero si ustedes me quieren decir algo, me lo dicen. Esto del ciclo hidrológico, lo están, lo habían visto así, lo piensan así. Ustedes que salen continuamente a hacer mediciones, ¿relacionan esto de la precipitación, el caudal, la infiltración, la evapotranspiración como una unidad, como un todo? Lo pensamos así. A ver, la precipitación genera una infiltración, agua que después va a las aguas subterráneas, o la lluvia va a producir una escorrentía, un caudal que va a los ríos. ¿Lo pensamos así? ¿Lo piensan así? Sí, muchas veces. Bueno, fíjense, la importancia entonces de todas las actividades que ustedes hacen cada vez que salen a hacer un trabajo de campo, ¿sí? Cada vez que salen a hacer un aforo, cada vez que salen a hacer una medición de cantidad y de calidad del río, fíjense la importancia que tiene, y la importancia que tiene hacer estas mediciones de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros tenemos que conocer para poder después saber qué hacer, ¿sí? Entonces, la importancia de conocer estos procesos y la importancia de saber qué estamos midiendo, ¿sí?
¿Qué información estamos obteniendo cada vez que vamos a buscar la información, una faja pluviográfica? ¿Qué información estamos obteniendo cada vez que analizamos una faja limnigráfica? ¿O qué información vamos a obtener cada vez que vayamos al río a hacer un aforo? ¿Sí? Eso es lo importante y eso es precisamente lo que intenta este primer módulo, hacerles saber la importancia que tiene conocer todas estas variables del ciclo hidrológico para después saber qué hacemos con esto, ¿sí? Entonces es importante saber qué medimos, para qué medimos, cuándo medimos, dónde medimos. Todas esas preguntas nosotros tenemos que hacernos cada vez que vamos a hacer una medición. Las precipitaciones son las variables del ciclo hidrológico que son más fáciles, más sencillas y más económicas de medir, ¿sí? Porque ustedes pensarán, ¿es fácil medir? ¿Qué es más fácil, medir datos de lluvia o medir datos de caudales? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es más fácil acceder a datos de lluvia o a datos de caudales? Datos de lluvia. Datos de lluvia, ¿sí? ¿Y a ustedes les parece que hay suficiente medidas de datos de lluvia? ¿Les parece que se mide la lluvia, todo lo que se debería medir? ¿O habría que medir más? Habría que medir más. Habría que medir más, ¿sí? ¿Y por qué les parece eso? Para saber la cantidad que ha precipitado de toda, por ejemplo, aquí en toda la Argentina. Por supuesto, exactamente, para tener más idea de cuántas son las precipitaciones a lo largo de nuestro país. ¿Está? Bueno, brevemente, un concepto de cómo se producen las precipitaciones. Las precipitaciones se producen... Las precipitaciones se producen porque hay una circulación en la atmósfera, hay una circulación atmosférica que hace que tengamos aire, ¿sí?, en los polos que bajan hacia el ecuador. Las precipitaciones se producen, hay un micrófono abierto. Las precipitaciones se producen básicamente porque hay una radiación solar, es decir, la Tierra recibe radiación por parte del Sol y genera muchos procesos que tienen que ver con el ciclo hidrológico, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa entonces con esta circulación atmosférica que ocurre? Hace entonces que nosotros tengamos distintas celdas donde se producen fenómenos atmosféricos que tienen que ver con las precipitaciones. A su vez, nosotros tenemos las nubes. En las nubes, básicamente, ¿qué hay? Y hay vapor de agua, ¿sí? Las nubes están constituidas por vapor de agua que producen una determinada dinámica dentro de la nube que hace en determinadas condiciones las gotas de lluvia salen de las nubes e impactan y llegan a la superficie terrestre. Este campo de las precipitaciones es básicamente estudio de la meteorología. Simplemente nosotros tenemos que saber que existen distintas formas de precipitación. La llovizna, la lluvia, la escarcha, la nieve, rocío, granizo, son todas formas diferentes de presentarse la precipitación. Este material que yo les estoy dejando es simplemente para que tengamos idea y sepamos diferenciar, que de hecho ya uno sabe, ¿no?, que cuando habla de llovizna son las pequeñas gotas de lluvia que apenas nos mojan. La lluvia ya es una gota de agua líquida, ¿sí?, que ya tiene mayores tamaños, pero también es importante diferenciar la escarcha, que es una pequeña capa de hielo, generalmente transparente, ¿sí?, que se forma sobre la superficie del suelo. Y también tenemos la nieve, el rocío y el famoso granizo que se genera y que en muchos casos, por supuesto, causa estragos. Bueno, es importante conocer de la precipitación diferentes características, ¿sí? La precipitación entonces es una de las variables que más le interesa conocer a la hidrología. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, de lo que significa el granizo, ¿sí? Este granizo que se forma en las nubes cuando las temperaturas son cercanas al 0 grados, ¿sí? Es ahí donde tenemos granizos y que ocasionan destrozos, sobre todo destrozos materiales.
Les voy a dejar simplemente para que tengamos idea de cómo se generan las precipitaciones. Hay básicamente 3 tipos de precipitaciones que nosotros podemos identificar. Las precipitaciones por ascenso convectivo, que son esas precipitaciones que se originan cuando hay una masa de aire que tiene una determinada temperatura, que se encuentra con un suelo que tiene una temperatura mayor. Entonces imagínense, una masa de aire que tiene una determinada temperatura se encuentra con un suelo que tiene una temperatura mayor. Entonces, ese contraste entre la temperatura de la masa de aire y el suelo genera una inestabilidad que hace que se produzca una lluvia. ¿Se entiende el concepto? Y estas son las lluvias que se dan muchas veces en la zona de la costa, ¿sí? Donde durante todo el día tuvimos sol, ese sol calienta el suelo, entonces cuando viene la masa de aire se calienta precisamente por la irradiación que produce el suelo que está a mayor temperatura. Y se producen tormentas localizadas, ¿sí? Sobre todo en el verano, ¿sí? Tormentas bien localizadas que hacen que llueva en una región y en otra no. ¿Se entiende el concepto? Enfriamiento por ascenso convectivo, o son las lluvias convectivas. Las otras lluvias son las lluvias por ascenso orográfico, y esto se da en aquellas zonas donde tenemos, por ejemplo, montañas. Entonces, viene una masa de aire que se encuentra con un accidente orográfico, se encuentra con una montaña, y esa masa de aire se eleva, fíjense este gráfico como muestra la elevación de la masa de aire, y esa elevación de la masa de aire precisamente genera inestabilidades y produce lluvia. Y es así como nosotros, por ejemplo, vamos en una zona montañosa, de un lado llueve de la montaña y del otro lado de la montaña no llueve, ¿sí? Y la última lluvia, la última forma de lluvia, es el enfriamiento por ascenso frontal. Es cuando se encuentran 2 masas de aire que tienen características diferentes, ¿sí? Una masa de aire caliente, una masa de aire frío. Cuando chocan se produce la inestabilidad. ¿Se entendió el concepto? ¿Por qué es importante entonces que nosotros sepamos que existe la lluvia convectiva, la lluvia orográfica y las lluvias frontales? Estos son entonces los 3 tipos de precipitaciones que a nosotros nos permiten identificar entonces cuál es el origen de la precipitación. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Sí. Estos gráficos me parece que son lo suficientemente claros como para interpretar, ¿sí? Ustedes cuando a lo mejor escuchan o prestan atención a los pronósticos del tiempo, bueno, a veces dicen, se esperan nubes convectivas, o se esperan tormentas frontales, o se esperan tormentas orográficas. Bueno, nos estamos refiriendo precisamente a este tipo de precipitaciones. Bueno, ¿con qué instrumento se mide la precipitación? ¿Con qué instrumentos? ¿Cómo? Pluviómetros. Pluviómetros y qué más. Pluviógrafo. Exactamente. ¿Y qué diferencia hay entre el pluviómetro y el pluviógrafo? El pluviómetro mide la cantidad y el pluviógrafo lo grafica. El pluviómetro, la cantidad, ¿en cuánto tiempo mide? En 24 horas. En 24 horas. ¿Y el pluviógrafo? Puede ir midiendo por horas, de acuerdo a la faja que tenga. Exactamente. Bueno, fíjense, acá tienen un dibujo de un pluviómetro y un pluviógrafo. Básicamente, esa es la diferencia entre el pluviómetro y el pluviógrafo. El pluviómetro es un instrumento totalizador. ¿Por qué? Porque me da la cantidad acumulada en 24 horas. Y el pluviógrafo me permite conocer cuál es la marcha de la precipitación, gracias a que tiene un mecanismo de reloj que va graficando en una hoja milimetrada cómo se produce la precipitación. Cuando ustedes hablan de la precipitación, ¿qué les interesa conocer de la precipitación? ¿Qué nos interesa saber? La cantidad y en ¿En qué cuánto tiempo? de tiempo.
Exactamente, la cantidad y la duración. ¿Por qué es importante conocer la cantidad y la duración? Por la intensidad y por la cantidad de milímetros. Exactamente. ¿Y por qué es importante conocer la intensidad? Por el tema, digamos, de que puede haber inundación. ¿Por qué? Por el tema de puede haber inundaciones y todos los otros factores que pueden suceder. Exactamente. ¿Es lo mismo una intensidad de 100 milímetros en 24 horas que 100 milímetros en 15 minutos? No. No, No. no es lo mismo, ¿sí? Entonces, fíjense, por eso es importante entonces conocer la intensidad. ¿Y cuál de estos dos instrumentos me da la intensidad de la lluvia? El pluviógrafo. El pluviógrafo, exactamente. ¿Por qué? Porque el pluviómetro me da la cantidad en 24 horas, no me dice cómo se distribuyó esa lluvia en las 24 horas, ¿entiende? Entonces, fíjense la importancia de contar con pluviógrafos. Hay muchos pluviógrafos en la zona donde ustedes trabajan, donde ustedes normalmente hacen recorridos, hacen campaña. No. No. ¿Qué hay más? ¿Pluviómetro o pluviógrafo? Pluviómetro. Pluviómetro. Pero, Hay mucho más pluviómetro que pluviógrafo. ¿Y por qué no hay tantos pluviógrafos? costo. Por el costo, básicamente por el costo. ¿Está? Pero fíjense la importancia, ¿sí?, de conocer de una lluvia la cantidad, la duración y con eso conocer la intensidad de la lluvia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una lluvia de 100 milímetros en 24 horas que una lluvia de 100 milímetros en 15 minutos. ¿Está? Bueno, aquí les voy a mostrar la estación meteorológica de la ciudad de Santa Fe, para los que son de Santa Fe, en particular esto es de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas. Fíjense que tenemos la dicha de contar con una estación meteorológica de referencia en nuestra Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, en la ciudad universitaria, acá en Santa Fe, que es totalmente operada por nuestros docentes y nuestros alumnos. De hecho, en los próximos módulos van a hacer hincapié en esta estación, pero fíjense, nosotros tenemos pluviómetro y pluviógrafo, además de otros instrumentos para medir otras variables. Bueno, aquí tenemos la importancia entonces de analizar los datos de precipitación. Esos datos de precipitación que se miden son fundamentales para después. Ay, perdón, pero me parece que hay algún micrófono que hace mucho ruido. ¿Puede ser? ¿No? Bueno, fíjense la importancia de contar con los datos del pluviómetro y del pluviógrafo para que nosotros podamos conocer la cantidad y la distribución de la lluvia. Cuando uno habla de los datos de precipitación, es importante conocer la distribución en el tiempo y la distribución en el espacio, ¿sí? La distribución en el tiempo es este esquema que está acá, que se llama hietograma. Hietograma es la representación de la lluvia en el tiempo. Aquí tengo, ¿se ve lo que estoy marcando? Aquí tengo la lluvia distribuida en el tiempo, ¿sí?, en un diagrama de barras, y acá tengo la precipitación acumulada en el tiempo, ¿sí? Fíjense, esto es la distribución en el tiempo de una tormenta. Y esta es la distribución en el área. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos varias estaciones que miden la lluvia, nos interesa hacer un promedio de esa lluvia para conocer la distribución areal. Entonces, ¿qué es lo importante? Conocer la distribución espacial y temporal. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Bueno, distribución areal y distribución temporal de la precipitación. Hay distintos métodos para hacerlo. Simplemente lo que tenemos que saber es que es importante conocer cómo la lluvia se distribuye en el tiempo y en el espacio. Bueno, fíjense los datos de precipitación de la República Argentina. Este es un mapa que me muestra
los rangos de variación de la precipitación en la República Argentina. Miren, ubíquense ustedes de acuerdo a dónde están y fíjense lo que llueve en cada una de sus regiones. Aquí en esta zona, más violeta, tenemos precipitaciones mayores a 2.000 milímetros, mientras en toda esta zona tenemos precipitaciones entre 100 y 250, menores a 100 milímetros. ¿Se dan cuenta la variedad de precipitaciones que tenemos en nuestro país? Bueno, ubíquense ustedes entonces en la región donde viven y a donde normalmente van a hacer sus tareas de campo, y fíjense entonces la riqueza que tiene nuestro país en alguna zona, la disponibilidad hídrica que tiene nuestro país, sobre todo en esta región, frente a otras regiones donde hay mucha escasez, donde hay déficit hídrico. ¿Se entiende la idea? ¿Está claro? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, vamos a ver ahora el concepto de clima y el concepto de tiempo. El clima es la característica que tiene una región, al menos en 30 años de información y en una escala regional muy importante. Mientras que el tiempo comprende una escala temporal pequeña y una escala regional también pequeña. ¿Se entiende la diferencia entre lo que es el clima y lo que es el tiempo? ¿Sí? El clima es la característica que tiene una región en un área extensa y a lo largo de un tiempo grande, un tiempo muy prolongado. Mientras que el tiempo se refiere a las características que tenemos en una escala pequeña, tanto regional como temporalmente. Cuando nosotros escuchamos el pronóstico de todos los días, estamos hablando del clima o del tiempo. Cuando nosotros buscamos en el celular, a ver, hoy va a ser frío, va a llover, va a ser calor, ¿de qué estamos hablando? ¿Del tiempo o del clima? El tiempo. Del tiempo. Ese es el pronóstico del tiempo. En cambio, el clima es otra cosa. En donde ustedes viven, ¿qué climas tienen? Por ejemplo, ¿sí? Los que viven en la zona del sur de nuestro país, ¿tienen el mismo clima que los que vivimos acá en la zona del litoral? No. No, el clima es diferente, ¿sí? Tenemos distintos tipos de clima, así como tenemos distintos rangos de precipitaciones. En nuestro país hay una diversidad de climas, ¿sí? Templado, desértico, árido, ¿sí? Y eso es entonces lo que hace que cada región tenga diferentes características climáticas. Pero es importante entonces conocer el pronóstico del tiempo, que es lo que nosotros vemos cada día o escuchamos por los medios de comunicación, o tenemos en nuestro teléfono alguna aplicación que nos dice cómo va a estar el tiempo en este día y en los próximos días, pero es importante conocer que esto es entonces a una escala de tiempo y de espacio pequeña. El clima es otra cosa. ¿Estamos hasta ahí? ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Bueno, todos estos procesos del ciclo hidrológico son importantes y se producen en la atmósfera. En las primeras capas de la atmósfera se producen todos estos procesos del ciclo hidrológico que nosotros vamos a estudiar. La atmósfera es un sistema compuesto o integrado por la criosfera, la biosfera, la hidrosfera y la litosfera, es decir, el conjunto de todo el suelo, todas las capas de agua, todo el hielo y toda la vida natural constituye el planeta Tierra, y en particular donde nosotros vivimos, o mejor dicho, donde se producen los fenómenos del ciclo hidrológico, es en la atmósfera. Todos los fenómenos meteorológicos que nosotros estudiamos y que vamos a medir, que vamos a cuantificar, básicamente se producen en la atmósfera. Hasta ahora vimos y hablamos de la precipitación, pero también vamos a hablar de la evaporación. La evaporación es el cambio de estado que se produce entre el agua líquida al agua gaseosa, al estado gaseoso. Es decir, la evaporación es un cambio de estado. Básicamente es como el agua líquida
pasa a formar parte de la atmósfera. La evaporación se produce básicamente porque las partículas de suelo están en continuo movimiento y el sol hace que se acelere ese movimiento de las partículas y que las partículas tiendan a salir, ¿sí?, de donde están, del embalse, del río, del agua, e incorporarse, pasar al estado gaseoso y cambiar su estado. Ese es el proceso de la evaporación, el proceso por el cual las partículas de agua que están en el estado líquido reciben energía, aceleran su movimiento y se convierten, se evaporan y se incorporan a la atmósfera. Ustedes miden la evaporación de las superficies libres de agua. ¿Existen estaciones donde se mide la evaporación de la superficie libre de agua? Sí. ¿Sí? ¿A través de qué instrumento? ¿Cómo se llama? El tanque de evaporación. El tanque de evaporación, exactamente. El tanque de evaporación es precisamente el instrumento por el cual se mide la evaporación. Hay diferentes factores que afectan a la evaporación, pero lo importante entonces es saber que yo puedo medir la evaporación. La evaporación depende entonces del sol, de la cantidad de radiación solar, de la temperatura, ¿sí?, del viento y de la presión atmosférica. Esas características hacen que nosotros tengamos mayor o menor cantidad de agua que se evapora. Hay muchos tanques de evaporación en las estaciones donde ustedes trabajan. Sí. ¿Sí o no? ¿Hay más tanques de evaporación que pluviómetros? No. No, tenemos más pluviómetros que tanques de evaporación. ¿Es así? Así es. Así es. Bueno, fíjense, entonces ya hemos medido la precipitación y hemos medido la evaporación. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Sí, sí. ¿Estamos? Sí. Bueno, hemos medido la precipitación y la evaporación. Dos procesos fundamentales del ciclo hidrológico. Vamos a empezar ahora a ver qué pasa cuando el agua ingresa hacia el suelo, ¿sí? El suelo es un elemento fundamental dentro del ciclo hidrológico. El suelo está constituido por distintas capas, por supuesto que lo estudian otros profesionales, lo estudian los edafólogos, por ejemplo, pero lo importante es saber qué pasa con el agua a medida que infiltra hacia el interior del suelo. Fíjense, el agua cuando llueve va llenando todos los orificios, todos los poros que hay en el interior del suelo y va llenando esos espacios con agua. El suelo básicamente está constituido de elementos sólidos, ¿sí?, partículas sólidas que son los sedimentos, las rocas, está constituido por agua y está constituido además por espacios porosos. A medida que el agua se va metiendo en el suelo, todos estos espacios porosos se van llenando de agua, hasta que llega un momento que todos los espacios del suelo se llenan de agua y decimos entonces que el suelo está saturado. ¿Se entiende la idea? El suelo está saturado cuando todos los espacios porosos se llenan de agua. Es importante distinguir que hay una zona, si uno hiciera un corte del suelo, hay una zona que se llama zona no saturada o zona de aireación, porque ahí tenemos espacios porosos que tienen aire. Y otra zona que se llama zona de saturación, que es una zona donde todos los espacios porosos están llenos de agua. La línea que separa la zona no saturada de la zona saturada se llama nivel freático o napa freática. ¿Está? Y es por supuesto algo que ustedes también miden. Cuando miden el nivel freático, eso es lo que estamos midiendo. Los niveles a los cuales llega el agua o llega la zona saturada. ¿Se entiende el concepto? El suelo entonces está constituido por una zona no saturada, donde hay aire, y una zona saturada, donde no hay aire, porque los espacios porosos están llenos de agua.
¿Se entiende el concepto? Fíjense entonces la importancia también de conocer la cantidad de agua que infiltra, la cantidad de agua que va a la zona de saturación o la cantidad de agua que nosotros conocemos como nivel freático. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Fíjense, aquí lo vemos en este ejemplo. Esta es la zona de aireación, donde hay aire, y acá es la zona de saturación, donde aquí lo que tenemos entonces es agua. La línea que separa es lo que se llama nivel freático, que separa la zona no saturada de la zona saturada. Aquí tenemos entonces el famoso tanque de evaporación tipo A, que es un tanque que está estandarizado por la Organización Meteorológica Mundial. Fíjense que tenemos cerca del tanque tenemos un pluviómetro y también tenemos un anemómetro, porque como dijimos, la evaporación depende precisamente de la velocidad del viento, la radiación solar, el déficit que hay en la atmósfera de humedad. Entonces fíjense la importancia entonces de contar con tanques de evaporación. Por supuesto, todos estos instrumentos tienen que estar estandarizados y tienen que cumplir con las normas de la Organización Meteorológica Mundial. ¿Para qué? Para que todas estas medidas sean después comparables. Es decir, para que si yo tengo datos de un tanque de evaporación en la zona norte del país y datos de un tanque de evaporación en la zona sur del país, los datos sean comparables. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran decir? ¿No? ¿Nada? Bueno, ¿me siguen? ¿Se entiende lo que estoy hablando? Sí. ¿Voy muy rápido? ¿Quieren que vaya más despacio? No, va bien. Bueno, fíjense, de vuelta pongo aquí la imagen de la estación meteorológica de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, donde también tenemos un tanque de evaporación. Fíjense que cumple con todas las normas de la Organización Meteorológica Mundial, ¿sí? Ahí tenemos también los abrigos meteorológicos, aquí tenemos el pluviómetro y el pluviógrafo que ya hablamos hoy. Pero fíjense entonces el tanque tipo A que tenemos también en la facultad. La Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, a través de esta estación meteorológica, tiene lo que se llama el CIM, el Centro de Investigaciones Meteorológicas, donde se recurre para pedir información de estas variables hidrológicas. Bueno, otro proceso del ciclo hidrológico es la transpiración de la planta, que es un proceso que en realidad se estudia muy poco, pero que se combina con otro proceso que es la evapotranspiración. Simplemente para que sepamos que las plantas lo que hacen es, cuando absorben agua por las raíces, la devuelven a la atmósfera a través de los estomas de sus plantas y lo incorporan a la atmósfera en forma de vapor. Eso se llama entonces transpiración de la planta. En general es muy difícil medir la transpiración de la planta, pero entonces se junta el concepto de transpiración de la planta con lo que se llama la evapotranspiración. La transpiración de la planta es un concepto muy importante para los agrónomos. Estos conceptos están muy asociados a los cultivos y son importantes de conocer, sobre todo para la agronomía. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Simplemente que el cultivo consume agua y esa agua que consume el cultivo está relacionado con la climatología, con el tipo de planta y con el suelo, ¿sí? Eso es todo lo que tenemos que tener en cuenta, que este proceso de transpiración es un proceso muy importante, pero fundamentalmente para los agrónomos. Como es muy difícil medir la transpiración, se creó un concepto, se desarrolló un concepto que es la evapotranspiración. La evapotranspiración lo que hace es relacionar o cuantificar la cantidad de agua que se pierde por la transpiración de la planta, por la evaporación del agua del suelo y por el agua que se pierde también en la superficie libre de agua. Eso es todo lo que tenemos que tener en cuenta. La evapotranspiración entonces es un proceso combinado de varias
de varias pérdidas de agua que se incorporan a la atmósfera. La evapotranspiración, por supuesto, depende de otras variables del ciclo hidrológico, que tienen que ver, por ejemplo, con el nivel freático, con la región donde estamos, con la altitud. Lo importante entonces es conocer que existe un proceso que se llama evapotranspiración. En alguna estación de las que ustedes visitan normalmente, ¿se mide la evapotranspiración? No, no se mide la evapotranspiración. Es una variable que normalmente no se mide, a menos que sea en proyectos de investigación. Las variables que no se pueden medir, pero sí son necesarias conocer, como la evapotranspiración, se calculan a través de ecuaciones matemáticas. Pero es muy difícil que en una estación meteorológica tengamos datos o se pueda medir la evapotranspiración. Solamente se hace en algunas parcelas experimentales y con el objetivo de proyectos que tienen que hacer investigaciones. Aquí yo les muestro algunos ejemplos, ¿sí? Para que ustedes vean la diferencia entonces que hay entre lo que evapora el suelo. Fíjense, aquí hay agua en este suelo que con la energía del sol se evapora, ¿sí? Aquí hay evaporación del suelo. Pero acá, ¿qué hay? Acá lo que hay es transpiración de la planta. ¿Por qué? Porque hay planta. La planta absorbe agua, sus raíces absorben el agua, y a través de un proceso biológico, esa agua que absorben las plantas se devuelve a la atmósfera en el proceso de transpiración. Fíjense entonces la diferencia entre el agua que se evapora del suelo, el agua que se transpira de la planta. Y fíjense también acá abajo la importancia de la cantidad de vegetación, porque a mayor cantidad de vegetación, mayor cantidad de hojas, mayor desarrollo de la planta, tendremos mayor transpiración y esa agua se va a incorporar a la atmósfera. ¿Quedó claro entonces el concepto de la evapotranspiración? Que lo que hace es juntar la transpiración de la planta, la evaporación del suelo. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, fíjense, Sí. estamos conociendo cómo se miden algunos de los procesos del ciclo hidrológico. Ya hablamos de la precipitación, ¿sí? Una de las variables más importantes del ciclo hidrológico. Hablamos de la evaporación de la superficie libre de las aguas. Hablamos de la transpiración de la planta. Hablamos de la evaporación del suelo y hablamos de la evapotranspiración del suelo, de la evapotranspiración en general, ¿sí? También vamos a hablar de la infiltración como el agua que se introduce en el suelo, y va al nivel freático, y una vez que está en el nivel freático constituyen las aguas subterráneas, que de esto vamos a hablar la semana que viene, pero fíjense, el agua que infiltra, que se mete en el interior del suelo, que va llenando todos esos poros que tiene el suelo, luego constituye, entonces, va a parar a lo que se llama el nivel freático. La infiltración es un proceso muy importante dentro del ciclo hidrológico también. El agua que no infiltra, que no se mete en el interior del suelo, constituye lo que se llama escurrimiento directo o escorrentía y que va a parar directamente a los ríos, ¿sí? La infiltración está afectada, por ejemplo, por la topografía, por el relieve, ¿sí? No es lo mismo la infiltración que se produce en los sistemas de llanura, donde el agua queda almacenada porque hay poca pendiente, pero la infiltración es muy importante en aquellos lugares donde hay mucha pendiente, entonces el agua escurre. La infiltración también tiene que ver con la intensidad con que se produce la precipitación. Es decir, hay distintos factores que afectan a la infiltración. La infiltración, entonces, lo que nos determina, entonces, es cuánta agua va a ir hacia el interior del suelo y cuánta agua va a formar parte de la escorrentía o del caudal que va directamente al río. Fíjense, todo este ciclo hidrológico que nosotros vimos al comienzo de la precipitación, ya lo estamos recorriendo.
hablamos de la precipitación, hablamos del agua que queda en la cobertura vegetal, en los cultivos y que se transpira hacia la atmósfera. Hablamos del agua que queda retenida en el suelo, hablamos del agua que infiltra, hablamos del agua que evapora y el agua que evapotranspira. Y fíjense, hemos recorrido muy brevemente, todos los procesos del ciclo hidrológico. Todo esto que estuvimos hablando hasta ahora es está contado de una manera muy sencilla, ¿sí? Simplemente para que nosotros tengamos en cuenta cómo se producen estos procesos del ciclo hidrológico, y fundamentalmente para que tengamos en cuenta la importancia entonces de que cuando vamos a medir cualquiera de estos procesos del ciclo hidrológico, tengamos en cuenta que están afectados por muchísimas otras cosas que ocurren en la naturaleza, así como el estado del clima, como el estado de humedad, como el estado de saturación del suelo. Tiene mucho que ver con la topografía, tiene mucho que ver con la región en la que estamos estudiando, pero lo importante es que veamos cómo se vinculan todos estos procesos del ciclo hidrológico. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Se entendió lo que estuvimos viendo hasta ahora? Sí. Bueno, todos esos procesos del ciclo hidrológico nos ayudan entonces a tener idea de cómo y de cuál es la importancia entonces de medir. Nosotros no podemos conocer, no podemos administrar, no podemos gestionar lo que no conocemos. Y para conocer tenemos que medir. Y ahora lo que vamos a hablar es del caudal. ¿Cómo se miden los caudales? Una breve introducción a cómo se miden los caudales, porque de hecho van a tener una clase exclusiva de la hidrometría, ¿sí? Donde ahí van a ver el concepto general de todo lo que tiene que ver con las medidas de caudales. Lo que vamos a ver ahora es simplemente conocer que el caudal es la cantidad de agua que pasa por una sección en un determinado tiempo. Cada vez que nosotros vamos a medir un caudal, lo que tenemos que pensar es que es la cantidad de agua, el volumen que pasa por esa sección donde estamos haciendo nuestra medición en un determinado tiempo. Es importantísimo conocer el caudal. Es muy importante conocer el caudal. ¿Por qué? Porque el caudal nos permite conocer el régimen de los ríos. Y es importante conocer cómo es el régimen del río. Los ríos pueden tener, por ejemplo, como en este caso, yo les estoy mostrando acá 3 ejemplos de ríos, fíjense. ¿Se observa? El primer río es un río. ¿Se observa? ¿Se está viendo acá el dibujo? ¿Sí? Bueno, fíjense, este es un gráfico de un hidrograma anual. ¿Qué significa hidrograma? El hidrograma es la representación de los caudales en el tiempo. ¿Qué les parece a ustedes este primer gráfico? ¿Este río tiene agua todo el año? Este río, este primer gráfico, ¿todo el año tiene agua? ¿Se ve el gráfico? Sí. ¿Se ve el gráfico? Sí. ¿Tiene alguna crecida importante? Sí. Sí. No. Sí, ¿Sí o no? Sí, Sí. tiene. Sí, fíjense. Primero, es un río que tiene agua todo el año, ¿se entiende? Y fíjense, ¿tiene crecidas importantes? Sí, estos picos que están acá, ¿sí? Estos son los picos que me muestran a mí que el río, que normalmente tiene un determinado caudal, en alguna época del año crece, ¿sí? En alguna época del año ese caudal se incrementa. Fíjense por esta las precipitaciones. ¿Me escuchan? Perdón, ¿qué dicen? El río crece por las precipitaciones que hay. Exactamente, el río crece porque se han producido precipitaciones. Muy buena la acotación. Cuando precipita, parte del agua que no infiltra, que no evapora, ¿a dónde va a parar? Al río. ¿Y qué produce en el río? Y en el río produce precisamente una crecida. Produce que los ríos eleven su nivel y el río crezca. ¿Está? Fíjense, este segundo ejemplo, ¿qué ven ustedes? ¿Este río tiene agua todo el año? No. No. Hay meses donde no hay agua, pero hay meses donde sí hay agua. ¿Se entiende el concepto? Este es un río que no tiene agua todo el año. ¿Está? El tercer caso, ¿qué ven?
¿Es un río que tiene agua todo el año? Tiene bastante agua todo el año. ¿Tiene agua? ¿Tiene una crecida importante como el primero? No. 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 Tiene elevaciones, el río crece en algún momento, pero no con crecidas tan importantes como el primero. ¿Cómo hice yo para conocer o para poder graficar estos datos? ¿Qué tengo que conocer? La altura y el caudal. El caudal. ¿Y de dónde, cómo hacemos para obtener estos valores de caudal? A lo largo del año. Aforo. Con aforo. ¿Y con qué más? ¿Con qué hacen los aforos ustedes? Con La altura también. ¿Con qué? Con la altura hidrométrica. Con la también. altura de escala. Con la altura hidrométrica, la altura de escala. Exactamente. Bueno, fíjense, para que podamos construir estos diagramas que se llaman hidrogramas, tenemos que tener datos de aforo. ¿De dónde tenemos datos de aforo? Precisamente de ir a medir a los ríos. ¿Y qué medimos en los ríos? Medimos niveles y medimos caudales. ¿Está? Fíjense entonces la importancia de conocer los caudales de los ríos. Y lo que hoy estaba preguntando un compañero, fíjense, aquí abajo, donde estoy señalando, tengo una lluvia, fíjense, esas barritas azules son datos de lluvia, que ¿con qué las medí? Y las medí con un pluviómetro o un pluviógrafo. Pero cuando llueve, fíjense, cuando llueve, ¿qué se produce en el río? Una crecida. Fíjense, en azul lo que estamos viendo es el hietograma, que quiere decir la representación de la lluvia en el tiempo. En rojo lo que estamos viendo es el hidrograma. ¿Qué es el hidrograma? Es la representación de los caudales en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Cuando llueve, ¿qué se produce en el río? Una crecida. ¿Qué quiere decir una crecida? Que el río está elevando su nivel, sube su nivel. Entonces, fíjense el gráfico en rojo. El río traía un determinado caudal, pero ahora llueve. A medida que llueve, fíjense qué pasa con el río. Y el río va incrementando su nivel, hasta que llega a un máximo. Pero después deja de llover. Y como deja de llover, y el caudal del río vuelve a bajar. Y el río vuelve a su caudal normal, a su estado normal. ¿Se entiende el concepto de lo que se produce cuando llueve? Imagínense, cada vez que llueve, se produce todo lo que nosotros estuvimos viendo hasta ahora. Una precipitación que cae sobre un área, agua que se evapora, agua que se evapotranspira, agua que infiltra y agua que va al río. ¿Se entiende? Y esto es lo que produce una lluvia. Cada vez que nosotros medimos una lluvia, la respuesta que tiene el río es una crecida. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estamos mostrando? Fíjense, la línea azul es el hietograma y la línea roja es el hidrograma. ¿Cómo responde la cuenca, cómo responde el río ante un determinado evento de lluvia? ¿Se entiende o no se entiende lo que estamos viendo? ¿Está claro? Sí, está claro, está claro. Bueno, entonces fíjense la importancia que tiene ir a medir la lluvia, pero también ir a medir el caudal. De nada vale tener la lluvia si yo no puedo tener también el caudal. Y de nada vale tener el caudal si no tengo la lluvia. Las dos cosas son fundamentales, porque la lluvia me genera una respuesta que es el caudal. ¿Está? Y acá son importantes estos dos conceptos. El hietograma, que es la representación de la lluvia en el tiempo, y el hidrograma, que es la representación de los caudales en el tiempo. Cada vez que medimos un caudal, después vamos a constituir lo que se llama el hidrograma. Y cada vez que medimos datos de lluvia, vamos a hablar del hietograma. ¿Con qué se mide el río? Bueno, ustedes lo saben mucho mejor que yo, a través de las escalas, ¿sí? Con las escalas voy a medir los niveles. Estas son escalas hidrométricas, ya van a tener un módulo entero para hablar de la importancia, cómo se construyen, cómo se diseñan las estaciones para medir las estaciones hidrométricas y las estaciones limnográficas
pero al menos aquí estamos viendo que podemos obtener los niveles del río con escalas. Aquí tenemos distintos ejemplos, de hecho ustedes deben recorrer continuamente estas escalas, normalmente están adosadas a los pilares de los puentes. Y también tenemos las estaciones limnigráficas. ¿Qué diferencia hay entonces con la lectura de una escala y la lectura de un limnígrafo? ¿Qué diferencia hay? En la escala se realiza una lectura directa en el momento y el limígrafo tiene la capacidad de registrar el dato. Exactamente. ¿Con qué vemos similitud? Con la lluvia, con el pluviómetro y el pluviógrafo. ¿Sí? El pluviómetro me daba la cantidad totalizada de lluvia y el pluviógrafo me decía cómo se distribuía. De la misma manera, la escala me da un valor puntual y el limnígrafo me permite ver cómo se distribuye el nivel del río o cómo es el desarrollo del nivel del río en el tiempo. ¿Hay muchas estaciones limnigráficas en la República Argentina? Sí, hay varias. Hay varias. Bastantes. ¿Y escalas? ¿Hay más escalas o más limnígrafos? ¿Qué les parece a ustedes? Hay más escalas. Hay más escalas. ¿Y por qué? Hay más escalas que estaciones limnigráficas. ¿Por? Al costo. Exactamente, todo es por cuestiones presupuestarias, ¿no? Porque es mucho más fácil tener una escala, mucho más sencillo, de menos costo tener una escala que tener instalada una estación limnigráfica. Bueno, y finalmente, el caudal del río, ¿cómo lo medimos? ¿A través de qué instrumento? Ustedes me dijeron de... Con molinete, con ADB. ¿Y qué es más frecuente? ¿Hacerlo con molinete o con un Doppler? Aquí en Nueva Tucumán con molinete. Con molinete. ¿Y en las otras regiones? No, se está utilizando mucho el Doppler a nivel Se está nacional. utilizando mucho el Doppler. ¿Y qué información les da el Doppler? ¿Qué información obtienen con el Doppler? Exactamente, los metros cúbicos por segundo. Bueno, van a tener de nuevo una clase especial donde van a hablar de los caudales de los ríos. Esto simplemente para continuar con el ciclo hidrológico. Aquí tienen algunas mediciones, ¿sí?, de aforos con molinete, que de hecho ustedes ya tienen muchísima experiencia en esto. Y como después, en el gabinete, una vez que tuve todos los datos que me proporcionó el molinete, después en el gabinete voy a tener los datos para sacar el caudal. Bueno, voy a hablar ahora brevemente de lo que son las cuencas, ¿sí? Ustedes, cada vez que van a medir a un río, estamos hablando de que miden en el río que pertenece a una cuenca. ¿Está? ¿Sí o no? Cuando vamos a medir al río Salado, por ejemplo, al río Paraná, que son los ríos que tenemos acá en nuestra región, esos ríos pertenecen a sistemas hídricos que se denominan cuenca. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, perfecto, perfecto. Una cuenca es precisamente el área drenada por un río y por todos sus afluentes. Eso es en particular una cuenca. Nosotros vamos a decir que nuestra cuenca es un sistema que recibe una entrada, opera con esa entrada y me genera una salida. Fíjense, aquí tenemos el concepto de una cuenca. Esta es la divisoria de las aguas. ¿Qué significa una divisoria de agua en una cuenca? ¿Qué? ¿Una parte alta? Exactamente, la divisoria de aguas es la zona más alta de la cuenca. Fíjense, este dibujito lo explica perfectamente. Esta es la zona que divide una cuenca de otra. Y nosotros decimos que una cuenca es un sistema, aquí fíjense este esquema, porque la cuenca recibe la precipitación. Esa precipitación
produce distintos procesos y generalmente después me lleva a una salida que es el caudal. Entonces, fíjense, todo lo que nosotros hablamos hoy del ciclo hidrológico lo vamos ahora a poner en una cuenca. En la cuenca se produce una precipitación, esa precipitación se evapora, infiltra, pero en definitiva lo que hace es escurrir hacia el caudal del río y constituye entonces lo que nosotros llamamos la escorrentía de un río. Hay diferentes tipos de cuenca, fíjense, hay diferentes tipos de cuenca. Aquí tienen otro ejemplo, aquí tienen la cuenca del río Amazonas, ¿sí? Fíjense la inmensidad que tiene esta cuenca. Normalmente el punto donde se cierra la cuenca, donde la cuenca termina, se llama sección de control, ¿sí? Es este puntito rojo que estoy señalando acá. Pero fíjense, este esquema me muestra precisamente lo que es una cuenca. Es el área drenada por un río y todos sus afluentes. ¿Qué quiere decir? Que toda el agua que precipita en cualquier lugar dentro de este contorno, de esta línea divisoria de agua, va a parar a este río y después se distribuye por este río hasta esta sección que está acá. ¿Se entiende el concepto de cuenca? Cuenca hidrográfica, cuenca fluvial, así lo vamos a encontrar en los ríos. Pero fíjense, todo el ciclo hidrológico que nosotros estudiamos hoy, lo vamos a estudiar en el concepto de cuenca. Cada vez que vamos a ir a hacer una medición en un río, bueno, ese río pertenece a un sistema fluvial que se llama cuenca. ¿Está claro el concepto? Sí. Bueno, hay diferentes características de una cuenca. La cuenca puede ser dividida en cuenca alta, cuenca media, cuenca baja. Imagínense ustedes una cuenca desde la zona más alta, la zona más montañosa, una parte intermedia, hasta que la cuenca llega precisamente a un río o a un río más de mayor orden, ¿sí? Fíjense entonces cómo tenemos diferentes pendientes, diferentes tramos de cuenca. Las cuencas generalmente tienen distintas caracterizaciones, pero a nosotros lo que más nos importa es conocer, por ejemplo, cuál es la forma de la cuenca, cuál es el área de la cuenca, cuál es la longitud de la cuenca, cuál es la geometría y la pendiente de una cuenca. ¿Por qué nos interesa? Y porque la forma en que la crecida de un río se va a producir depende mucho de la forma que tenga la cuenca. ¿Estamos? Simplemente para tener una idea, nosotros podemos estudiar las curvas de nivel y esas curvas de nivel nos permiten conocer cómo es la pendiente de la cuenca. La pendiente puede tener distintos tipos de terreno, terrenos suaves, terrenos accidentados, terrenos escarpados, que nosotros podemos identificar a través de conocer la pendiente. Las cuencas son cuencas que drenan al mar o al océano y se llaman cuencas exorreicas. Las cuencas son endorreicas cuando no tienen salida al mar y las cuencas son arreicas cuando son cuencas cerradas, cuencas que quedan directamente en una región y no tienen otra salida más que la evaporación. Entonces tenemos cuencas que desaguan hacia el mar o hacia el océano, tenemos cuencas cerradas que no desaguan ni a un mar ni al océano, y cuencas arreicas, que en realidad son pequeños lagos, pequeñas embalses o lagunas, pequeñas depresiones que almacenan agua que solamente se evapora. Aquí tenemos algunos ejemplos vistos desde satélites para que veamos la magnitud, lo que significan las cuencas. En este caso son cuencas endorreicas que no tienen salida, fíjense. No se conectan con ningún otro curso, no se conectan con el mar, no se conectan con el océano. Por eso se llaman cuencas cerradas o endorreicas. ¿Está claro? ¿Se entendió el concepto? Sí. Bueno, fíjense acá otro ejemplo de cuenca. Aquí está un gráfico que me muestra la cuenca alta, aguas arriba, la cuenca media es esta zona verde y la cuenca baja. Ejemplos de cuenca. Y fíjense acá un perfil topográfico que me muestra una mayor pendiente en la zona alta, una pendiente media en la cuenca media y una pendiente baja. ¿Sí? Fíjense entonces, lo importante entonces de considerar
a la cuenca. Todo el ciclo hidrológico nosotros lo vamos a estudiar siempre a nivel de cuenca. Fíjense también ahora la importancia de los ríos. Ustedes lo que hacen cada vez que van a hacer un aforo es conocer el caudal de un río, pero hay otras cosas que son importantes conocer dentro de un río, es la pendiente, la longitud, es importante conocer las secciones transversales que tiene el río, la rugosidad, la vegetación, cómo es el valle de inundación de un río, ¿sí? Y cómo es la red de drenaje, ¿sí? Aquí se pueden observar distintos tipos de redes de drenaje, que tienen distintos nombres, que a nosotros no nos interesan, pero simplemente conocer la red de drenaje nos permite a nosotros conocer cómo será la distribución de las aguas en estos ríos o en esta cuenca. Fíjense ahora, el río. ¿Esto qué es lo que estamos viendo acá? ¿Qué es? Es un perfil transversal de un río. Es un río propio de acá de nuestra región, es el río San Javier, ¿sí? Que es un afluente del río Paraná. Fíjense, ¿cómo estoy viendo yo al río acá? ¿Qué es una sección transversal? ¿Cómo lo estoy viendo? ¿Cómo estoy viendo el río yo acá? Como un perfil. Como un perfil, exactamente. Esto es un perfil transversal. Es como si yo me paro y veo el río de frente. Eso es entonces un perfil transversal que se obtiene, por ejemplo, cada vez que hacemos una batimetría o cada vez que hacemos un relevamiento topográfico, ¿sí? Con el Doppler o con el molinete, obtenemos un perfil transversal del río. Y fíjense, en este caso, ¿cómo estoy viendo el río? ¿Cómo estoy viendo en este caso el río? Este es un perfil, ¿cómo? Longitudinal. Longitudinalmente. Acá lo estoy viendo al río desde una progresiva 0, por ejemplo, hasta una progresiva de 18 kilómetros. Esto es un perfil longitudinal. Para hacer este perfil longitudinal, ¿qué tuve que hacer yo? ¿Qué fue necesario hacer? ¿Qué es esta línea que vemos acá? Esta línea es el fondo. El fondo. ¿Y cómo puedo yo conocer el fondo? Porque ¿qué hice para conocer este fondo? Medir la profundidad. Medir, hacer varios ¿qué? Varios perfiles transversales. Exactamente. Fíjense, cada una de esta línea vertical es un perfil transversal que me permitió luego hacer y conocer este fondo, ¿sí? Ustedes hacen muchos recorridos de este tipo para obtener perfiles transversales o secciones transversales. ¿Se hace mucho normalmente esto? ¿No? No se hacen cortes, no se hacen secciones transversales cuando van a hacer un aforo o cuando se va a hacer una recorrida al río. ¿No obtenemos perfiles transversales? Sí. Sí, permanentemente se hacen en la estación. Exactamente, se hacen estos perfiles transversales. Bueno, fíjense la importancia de contar con estos perfiles transversales para conocer cuál es el fondo del cauce, que es lo que estamos viendo en esta línea, ¿sí? Este es el fondo del cauce. Y aquí lo que estamos viendo es un corte transversal de un río, pero fíjense, también estamos viendo lo que se llama valle de inundación o lo que se llama planicie de inundación. ¿Se ve en este dibujo? Este es el cauce propiamente dicho. Pero cuando el nivel del río crece, llega un momento, si sigue creciendo, producto precisamente de la lluvia, que el agua desborda del cauce y empieza a inundar lo que se llama el valle de inundación del río. Empieza a desbordar e inunda el valle de inundación del río. ¿Y con qué se encuentra el río? Y se encuentra con esto que estamos viendo acá, con vegetación, ¿sí? Con pastizales, con árboles, en algunos casos también se encuentra con urbanizaciones, con defensas, pero fíjense la importancia entonces de conocer no solamente el perfil transversal del río, sino también lo que ocurre en el valle de inundación. ¿Está claro? Sí.
Bueno, fíjense la red de drenaje. La red de drenaje me permite a mí conocer cómo está compuesto un río, desde aguas arriba hacia aguas abajo. Fíjense, desde aguas arriba yo tengo cursos que tienen poca pendiente, poco ancho y que tienen poco caudal, pero a medida que se van sumando los otros tributarios, tengo mayores secciones, tengo mayor tirante, tengo mayor caudal, hasta que llego a esta sección donde la sección, el perfil transversal ya es más grande, tengo mayor tirante, tengo mayor caudal. ¿Yo por qué conozco toda esta información? Precisamente porque hice secciones transversales que me permiten conocer cómo va variando la geometría del río